Buenas. Yo voy a exponer sobre la diferencia entre moral y ética. La diferencia entre moral y ética es que la moral se refiere al conjunto de normas y los principios que se basan en la cultura y de las costumbres de determinado grupo social. Por otro lado, la ética también es el estudio y la reflexión sobre la moral, lo que también nos permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética también es que la moral se aplica a un grupo como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo sobre las cuales acciones son morales y cuáles no. También voy a hablar sobre las finalidades del abogado. El abogado interviene en en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, la función pública, la magistratura, la enseñanza y la investigación, se encarga de defender los intereses de una parte en el litigio. El abogado también es el perito en leyes que se dedica a defender los intereses de sus representantes o clientes. Para ejercer así la abogacía a título legal en la mayoría de ordenamientos jurídicos es requisito imprescindible haber cursado la carrera de Derecho hasta alcanzar la licenciatura o nivel equivalente. Las funciones del abogado son defensa de sus intereses de todo tipo de procedimientos judiciales, ya que estos son de manera de jurisdicción civil, penal, social o administrativo. Finalidad del abogado. Como litigante, se encargará de la dirección y atención de litigios entre particulares que lleguen al ámbito judicial. Asiste a los clientes en la negociación de acuerdos o arreglos en caso de conflicto o litigio. Y tenemos también las finalidades del abogado como legislador. Podrá colaborar en el proceso de gestación de las nuevas leyes, forma parte de las comisiones que analizan, discuten y redactan los textos definitivos de importantes leyes. La finalidad del abogado como asesor de empresas. Como funcionario encargado de las áreas jurídicas de empresas privadas, redacta contratos, documentos, condiciones de ventas, elabora reglamentos, representa legalmente y asesora en los conflictos laborales. Finalidad del abogado como asesor de reparticiones públicas en el gobierno nacional, provincial o local. Intervendrá en el cuidado legal de múltiples aspectos e implementación de normas y regulaciones. Finalidad del abogado como miembro de la carrera judicial. Desempeñará funciones en el Poder Judicial en todos sus niveles, fueros y jurisdicciones. El licenciado en Derecho ejerce muchas veces como jurista. En este caso, su tarea consiste en interpretar las leyes, establecer cuál es el que más resulta aplicable en cada caso y asesorar a personas y empresas en el cumplimiento de las normas. La deontología jurídica. Esto proviene del griego y significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. La deontología es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales. En el caso de los abogados, se trata de una multiplicidad de deberes, como son aquellos consigo mismo, con la sociedad, con la profesión, con los clientes, con los colegas, con los jueces, con la entidad gremial. También voy a hablar sobre en qué consiste la colegiación obligatoria en Guatemala. Eh, Esta es una asociación colegiada que reúne a todos los abogados y notarios del país sin fines de lucro para que dichos profesionales puedan ser colegiados y así ejercer su profesión legalmente, el ámbito jurídico, político y en cualquier otro en el que se desempeñe.
Este colegio se creó a través de la Ley de la Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto Legislativo 332 de 1947, el cual luego fue derogado en 1991, luego más tarde por el Decreto 62-91 del Congreso de la República de Guatemala, el cual nuevamente quedó derogado por el Decreto 72-2001. El 22 de diciembre del 2001, que actualmente se encuentra vigente y se encuentra basado en el artículo 34 y 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Marco legal. La creación y funcionamiento del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se encuentra basado en las siguientes leyes: Constitución Política de Guatemala, la colegiación de profesional obligatoria, decreto 72-2001 del Congreso de la República de Guatemala, estatutos, reglamentos de elecciones, reglamento de prestaciones, reglamento de colegiación, ley del timbre forense y timbre notarial, decreto 82-96 del Congreso de la República y sus reformas, reglamento de la ley de timbre notarial y timbre forense, código del notariado, reglamento para el uso del panteón, reglamento general de congresos jurídicos, reglamento de la unidad académica, código de ética profesional, reglamento de apelaciones ante la asamblea de presidentes de los colegios profesionales. ¿Qué son los deberes éticos del abogado? Son 5 principios éticos del abogado más importantes. Número 1, ejercicio y libre de la profesión. El código ético del abogado supone el libre ejercicio de sus funciones de manera que no esté sujeto a presiones de ningún tipo. Los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso y tienen la libertad para determinar las acciones más adecuadas y así seguir siempre con el respeto a la ley y defender a su cliente. Si el abogado no puede ejercer con total independencia, debe rehusar el caso. Mantener el secreto profesional. El Código de Ética Profesional del abogado indica que tiene la obligación de mantener en privado toda comunicación e información que reciba de su cliente. Informar al cliente. El abogado debe especificar el coste de sus horarios y posibles gastos a los que incurrirá el cliente. Debe explicar las costas por desintimación, así como la viabilidad de las acciones o recursos a interponer. Aunque no es obligatorio, el Código Ético del Abogado recomienda realizar una hoja de encargo que refleje el presupuesto y las actuaciones a seguir. Solicitar la venida del abogado anterior que llevaba el caso. El cliente tiene derecho a cambiar de abogado en cualquier momento. Por el nuevo profesional que contrate, debe solicitar la venida al anterior. Comunicar cualquier cambio del abogado contrario. Los principios éticos del abogado indican que solo se relacionará con la parte contraria a través de su abogado.